mis hermanos, Dios los bendiga. Una maravillosa bendición poder estar una vez más aquí con ustedes, poder seguir compartiendo de esta oportunidad de llegar a ustedes, a sus hogares, con estos mensajes que Dios nos ha dado. Esta bendición, mis hermanos, de ahora que estuvo aconteciendo este tema de la pandemia. Miren, mis hermanos, qué bendición. De alguna manera sabemos que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Sabemos que hubo estragos, situaciones muy difíciles, muchos temores que afloraron. Sin embargo, la palabra de Dios no dejó de llegar a nuestras vidas. Y ahora que podemos aprovechar esta oportunidad también de seguir llegando a ustedes a través de estas cápsulas, hermanos, de verdad nos complace a mi pastor René, a su servidor, poder seguir compartiendo con ustedes de estos maravillosos temas que el Señor nos da. Como bien podemos recordar ahora en esta semana que pasó, nuestro pastor nos estuvo compartiendo acerca de la sabiduría de Dios, la sabiduría que Dios, mire hermano, la sabiduría que Dios le puede dar al hombre. Es algo maravilloso, de verdad. Sin embargo, yo quiero recordar algo que muy puntualmente Dios, a través de nuestro pastor, nos decía en esta última cápsula, mis hermanos, acerca de no nos creamos muy sabios. De verdad, mis hermanos, es importante que no olvidemos que separados del Señor nada podemos hacer, de verdad. Lo necesitamos. Necesitamos esa guía, esa cobertura, esa administración de Él, porque Él es nuestra luz. Y como bien el Señor nos decía a través de nuestro pastor, mientras Salomón, mis hermanos, permaneció poniendo en práctica la sabiduría de parte de Dios, honrando el que esa sabiduría que tenía de parte de Dios la ponía en práctica, fue muy beneficiado, no solo él, todo su pueblo, todo el pueblo de Israel, mis hermanos. Pero sabemos que tenemos nosotros, mis hermanos, que estar alertas, conscientes de todo eso. A lo mejor dirá, y bueno, está hablando del tema de nuestro pastor. Sí, de hecho, mis hermanos, ¿por qué? Porque es importante que podamos darnos cuenta la bendición que Dios nos da, mis hermanos, de poder seguir apegados a nuestro Señor, de depender de Él. Mire, yo estoy meditando en esto porque ciertamente el tema que yo les he estado dando es acerca de las instrucciones que nuestro Señor Jesús nos dio. Y estaba yo meditando en eso también, en cómo el Señor, a través de lo que nos da nuestro pastor, también pues va de la mano también, mis hermanos, porque es importante que no dejemos de confiar en Dios. Y mire, vamos a ver el punto que vamos a continuar en el libro de Mateo, capítulo 6. Veíamos ahí, mis hermanos, que nuestro Señor Jesús da instrucciones de la oración. Y yo estuve meditando en esto en relación a continuar en el tema. Si usted se recuerda, estamos viendo un tema que es entre paréntesis en relación a las instrucciones de la oración, resolviendo el conflicto humano. Sin embargo, mis hermanos, no podemos resolver el conflicto humano, porque resolver el conflicto humano no es que nosotros queramos resolver el conflicto de otras personas, sino el conflicto que hay en nuestra propia vida. Y para eso tenemos que aprender a depender de la sabiduría de nuestro Dios. Recuerde que en el libro de Job, en el capítulo 12, no lo vamos a ver, dice que la sabiduría está en Dios. En Él está la sabiduría. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús nos da instrucciones en relación a la oración, es porque realmente Él quiere resolver el conflicto, que podamos y que aprendamos a resolver el conflicto humano que hay. De verdaderamente honrarlo, darle toda la gloria. Porque mire, vamos a verlo allí en el capítulo 6, versículo 5. Dice ahí, y cuando ores, no seas como los hipócritas. No lo voy a leer todo el verso, sino ahora mire bien, dice allí el verso 6. Mas tú cuando ores,
entra en tu aposento y cerrada la puerta. Allí en el versículo 7 dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Y al fin de cuentas, mis hermanos, en el versículo 9 dice: vosotros pues oraréis así. Aquí está hablando, mire mi hermano, acerca de que en el cristiano, en el Hijo de Dios, porque lo primero cuando nos enseña en la oración es a invocarlo como Padre. Nuestro Señor Jesús fue quien empezó a transmitir, mi hermano, a la nueva generación, a la regeneración, la cual Él estableció a través de su sacrificio, el poder llamar a Dios como Padre, una relación personal. Los judíos antes lo llamaban como Adonai, como el Shaddai, y los atributos que el Señor tiene, nuestro Dios, como Dios, y que son muchos atributos, pero Jesús vino a enseñarlos a invocarlo, nos vino a enseñar a invocarlo como Padre. Pero vemos aquí que como hijos de Dios debe de haber esta maravillosa bendición y privilegio de acercarnos a Dios en oración. Por eso dice aquí mi hermano: y cuando ores, mas tú cuando ores y orando, vosotros pues oraréis así. Aquí, ¿qué está diciendo mi hermano? Que para que nosotros podamos resolver el conflicto humano, no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Tiene que ser con la guía y conforme a lo que Dios nos enseña. Y debe de haber en nosotros, por hábito natural, así como respiramos, es nuestra propia naturaleza orar, respirar, que así sea nuestra naturaleza orar. Porque aquí nos enseña cuán importante es que nosotros, mi hermano, si tú vas a orar, mi hermano, no lo hagas por obligación. No lo hagas, mis hermanos, porque te exhortaron que lo tienes que hacer. No, aquí está hablando cuando tú oras. Es algo natural que debe de salir de nosotros. Y ciertamente, ¿de qué nos enseña esto, mi hermano? Que cuando nosotros nos acerquemos a Dios a orar, deberíamos de tener ya un objetivo de la oración. Verdaderamente, cuando vamos a orar, ¿es un pesar o es un placer? Porque a veces la oración se ha convertido en una obligación, en que acordamos orar y que lo que tenemos que hacer por obligación, y ya no es un deleite. La palabra del Señor en el Salmo 37 nos dice: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Es un deleite la oración, hermanos? De verdad que necesitamos examinar nuestras vidas. Si nuestra oración, nuestra relación con Dios, el ir a la oración, porque hemos estado hablando, mi hermano, de las instrucciones de la oración. Pero, hermano, no es solamente tener la teoría también de cómo aprender, cómo saber orar, y que en un momento dado eso solamente sea solamente información y que no lo estemos haciendo. De verdad, mis hermanos, hoy, como introducción en esta cápsula, mis hermanos, es precisamente esto. Nuestro Señor Jesús nos exhorta a que cuando ores, haz de cuenta que es como que dice, y alguna ocasión también lo di como cuando hablábamos de este tema, como cuando tú respires, porque aún, ¿quién no respira? Pero sabe que hay personas que pueden respirar, mi hermano, con la boca. Y la boca, aunque sí, podemos respirar por la boca, pero fuimos diseñados para respirar por la nariz.
más cuando tú respires, más cuando tú ores. El Señor nos dice cómo debemos orar. Es algo que ya está en nuestras vidas, que debe estar como naturaleza. Mi hermano, hoy en esta cápsula, la invitación es a que no seamos sabios en nuestra propia opinión. A que un momento dado aprendamos a que cada palabra que Dios nos da, que no la tomemos solamente como teoría. Porque si un momento dado, Salomón en un momento dado tomó la sabiduría que venía de parte de Dios solo como teoría, porque en un momento la puso en práctica, pero cuando dejó de poner en práctica esa sabiduría de Dios, mi hermano, en él fue su ruina. Nosotros no tomemos los consejos que Dios nos da. Llevamos mucho tiempo hablando de las instrucciones de la oración, mi hermano. A lo mejor ya sabemos mucho de teoría de cómo tenemos que orar, pero ¿estamos orando? Una oración que de verdad tengamos ese deleite de estar en oración con Dios, o solamente es un hábito, o solamente es una obligación, o solamente es un compromiso de que tengo que hacerlo. Mientras no se convierta en nuestras vidas una necesidad, un verdadero deleite, estar y disfrutar la presencia de Dios, mis hermanos, podemos caer en el error de Salomón, de solamente tener la teoría, la información y pasar por alto de que dependemos de Dios. Mis hermanos, vamos a continuar, Dios mediante, con estas cápsulas, con esta enseñanza, pero yo quiero que podamos recordar esto. Jesús nos dice que oremos, o más bien nos dice que cuando oremos, habla de algo que debe de ser ya una naturalidad en nuestras vidas, de orar. Si solamente ha sido información, mi hermano, examinémonos. Deleítate a sí mismo en el Señor, hermano. Bendiciones en Cristo Jesús, que la paz de Dios sea en sus hogares. Amén.